Bienvenidos revolucionarios a otro directo. Hoy traemos un directo cargadito de noticias. He tenido que dejar muchas en el baúl porque ya si no iba a quedar un directo muy largo, así que vamos a ir al grano. Dejadme que vea que está emitiendo todo correctamente. Vale. Vamos a empezar. Vamos allá. Bueno, empezamos y lo que vamos a tratar para empezar no es un tema más. Vamos a diseccionar una de las operaciones más sofisticadas que ha vivido la izquierda española en las últimas décadas. Antes de seguir, un recordatorio rápido. Si este canal te aporta algo, si crees que hace falta más análisis crítico, más preguntas incómodas y menos consignas vacías, ya sabéis que podéis apoyar este proyecto de forma voluntaria y bueno, los enlaces los tenéis en la descripción. No hay suscripciones obligatorias, no hay muros de pago, solo gente que decide libremente sostener un espacio que no debe nada a nadie. Dicho esto, no os robo más tiempo y vamos al grano, porque vivimos en un momento histórico donde la palabra izquierda se ha convertido en muchos casos en una marca comercial. Se usa para vender políticas que en el fondo no hacen más que administrar el sistema que dicen querer transformar. Y esto no es casualidad, es una estrategia. Este análisis con el que abro el directo ha de servir para entender no solo lo que pasó y pasa con el gobierno de coalición, sino lo que está pasando en gran parte de la izquierda institucional a nivel global. Porque esto no es solo un asunto español, es un patrón. Cuando las fuerzas que dicen representar a los trabajadores llegan al poder, ¿qué hacen? ¿Transforman las estructuras de poder o aprenden a gestionar la miseria con un lenguaje más amable? Quiero que mientras hablo os hagáis una pregunta. ¿Cuántas veces habéis sentido que os vendían una victoria cuando en realidad solo os estaban dando un parche? El ingreso mínimo vital se nos presentó como una conquista civilizatoria y sin embargo su arquitectura real es otra. Un subsidio condicionado a demostrar que eres suficientemente pobre. No es un derecho universal. Es una gracia que se concede tras acreditar tu indigencia ante la administración. ¿Qué mensaje envía esto? Que la pobreza es un fallo individual, no el resultado de un sistema diseñado para producirla, y ahí está la trampa. Se alivia el sufrimiento justo lo suficiente para que no haya explosión social, pero no tanto como para que la gente pueda escapar de la explotación laboral. La reforma de 2021 redujo la temporalidad del 25,6 al 15,7%. Un titular magnífico, pero solo eso, un titular. Preguntémonos cuánto cambiaron los salarios. ¿Cambió el poder que tiene una empresa de despedirte, de ajustar la jornada, de externalizar tu puesto? ¿Cambió quién manda en el proceso productivo? Me temo que no. Cambió el tipo de contrato en el papel. Y hay una diferencia abismal entre tener un indefinido de baja calidad y tener un trabajo digno. La reforma gestionó una estadística, no una injusticia. Mientras los fondos buitre siguen campando a sus anchas, cambiamos de tercio, mientras la propiedad vacía sigue siendo un negocio, mientras el alquiler social público es testimonial, se nos venden bonos de alquiler como si fueran la solución. Y aquí llegamos al núcleo de la estafa. El arte de presentar la gestión como conquista, la administración como revolución y el parche como avance histórico, porque no dejan de ser parches. Cuando un líder aparece ante las cámaras con tono de afligido afirmando que acaba de firmar el fin de la pobreza y los medios afines corean el mensaje, ocurre algo peligroso. Se ocupa el espacio simbólico de la izquierda sin llenar el espacio real. Y esto es infinitamente más dañino que la derecha abierta, porque la derecha, al menos, no pretende ser otra cosa. Quien vota al PP sabe lo que vota. Pero quien vota a formaciones que se dicen transformadoras y reciben gestión, no solo no obtienen lo que buscaban, además
quedan desarmados ideológicamente, porque la izquierda ya ha gobernado y esto es lo mejor que puede hacerse. Esa es la trampa. Esa es la trampa que el sistema lleva décadas tendiéndonos. Así que ahora conectemos esto con el marco más amplio que nos ocupa en este canal, la crítica al imperialismo. Porque lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado, es parte de una dinámica global. Las fuerzas que dicen oponerse al capital terminan, en muchos casos, administrando sus crisis. Y esto no es ingenuidad, es funcionalidad. Cuando la izquierda institucional europea acepta los límites del mercado, cuando internaliza que no hay alternativa a ciertas políticas económicas, cuando prioriza la estabilidad financiera sobre la dignidad de los trabajadores, ¿a quién beneficia? Al capital transnacional, a las estructuras de poder que operan por encima de las fronteras. El imperialismo contemporáneo no solo se ejerce con tanques y sanciones, también se ejerce con marcos ideológicos que convencen a los supuestos adversarios de que no hay más camino que el que ya está trazado. Y cuando una izquierda que nació para cuestionar el tablero termina jugando con las mismas reglas, el sistema celebra su victoria más sofisticada, la de haber convertido a sus críticos en sus gestores. Por eso, este análisis no es solo sobre España, es sobre cómo se desarma desde dentro cualquier proyecto que pretenda ser verdaderamente antiimperialista. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, no caer en la parálisis. Criticar no es destruir, es exigir coherencia, es recordar que la transformación real no se mide en titulares, sino en cambios materiales en la vida de la gente. Segundo, hay que construir espacios como este, donde se puede hablar sin consignas, donde se puede analizar sin miedo a ser incómodo, donde se puede cuestionar sin que te etiqueten automáticamente mientras nos dejen los algoritmos de las redes sociales. Tercero, no confundir el escepticismo con el cinismo. Podemos ser críticos con lo que ha ocurrido sin renunciar a la esperanza de que otra política es posible. Pero esa otra política no vendrá de adaptarnos o de adaptar el lenguaje, vendrá de transformar las relaciones de poder. No hay más. Así que vamos a diseccionar una de esas operaciones de guerra cognitiva que pasan casi desapercibidas en los grandes medios, pero que tienen implicaciones brutales para entender cómo funciona el tablero geopolítico actual. Bien, cambiamos pues de tercio. Si habéis visto... A ver, dame un segundo perdón, que comparta el directo. Mi canal de Telegram, que se me había olvidado. Vamos allá, a ver. Bien. Si habéis abierto cualquier periódico occidental en los últimos días, habréis leído lo mismo. Rusia ha fracasado en el Sahel. El Africa Corps es incapaz de proteger a sus aliados. Mali se hunde en el caos. Pero ¿y si os dijera que esa narrativa no es periodismo? ¿Y si os dijera que es literalmente parte de una operación militar de desinformación coordinada entre París, Kiev y sus aliados para recuperar el control de una región que se les ha escapado de las manos? Bien, hoy vamos a analizar punto por punto, sin prisas y sin filtros, lo que realmente ocurrió el 25 de abril en Mali. Porque lo que Occidente vende como caos espontáneo tiene en realidad la firma de una estrategia cuidadosamente orquestada. Y es fundamental que entendamos los mecanismos de esta guerra híbrida, porque no solo se libra con armas, se libra también con historias. El sábado 25 de abril de 2026, Mali vivió la mayor ofensiva insurgente coordinada en más de una década. No fue un incidente aislado, no fue violencia tribal espontánea, fue una operación quirúrgica y orquestada. Dos grupos actuaron de forma sincronizada, la Jama ad-Nusrat al-Islam wal Muslim, que de ahora en adelante le llamaremos JNIM, que es la filial de Al-Qaeda en el Sahel, y el Frente de Liberación de Azawad, FLA o FLA, la coalición separatista Tuareg. Lanzaron ataques simultáneos sobre 6 ciudades separadas por 1.500 kilómetros: Bamako, Kati, Gao, Sebaré,
Mopti y Kidal. Siento si he pronunciado algo mal, pero es lo que hay. Pero después de esta ofensiva hay un dato que cambia completamente la lectura de los hechos. El ministro de Defensa maliense, el general Sadio Camara, figura clave de la junta militar y potencial futuro líder del país, fue asesinado en un atentado con un coche bomba en su residencia de Kati, junto a su esposa y 2 nietos. Pensemos en la logística que requiere esto: coordinación en tiempo real, inteligencia avanzada, cadenas de suministro, capacidad de mover tropas en un territorio inmenso. Esto no lo hace un grupo de insurgentes desorganizados, esto requiere respaldo externo. Y aquí es donde la narrativa occidental empieza a tambalearse, porque apenas horas después de los ataques se desató una avalancha de artículos en medios occidentales con un mensaje sospechosamente uniforme. Rusia ha fracasado en el Sahel. Rusia ya no es un aliado fiable en el Sahel. The Guardian: los rusos nos traicionaron en Kidal, citando, por supuesto, una fuente anónima. The Wall Street Journal: yihadistas al borde de un califato africano tras haber derrotado a las fuerzas respaldadas por el Kremlin. Misma tesis, mismo tono, mismo silencio estratégico sobre quién está realmente detrás de esta ofensiva. Esto no es periodismo, es guerra cognitiva y funciona en 3 niveles. Primero, se exagera la derrota rusa. Sí, el Afrika Korps es cierto que perdió Kidal, pero los reportes locales, incluyendo la propia radio francesa, revelaron que la salida fue negociada, no una huida. El Afrika Korps combatió más de 24 horas completamente rodeado y en inferioridad numérica antes de una retirada organizada con mediación argelina. Llamar traición a una retirada táctica es manipulación pura y dura. Le pese a quien le pese. Se lo crea quien lo quiera creer. Segundo, se omite el contexto operativo. Rusia tiene aproximadamente 2.000 efectivos en Mali y 400 más repartidos entre Níger y Burkina Faso. Es una fuerza de entrenamiento y asistencia, no un ejército de ocupación. Pretender que 2.000 soldados puedan garantizar la seguridad de un país 1,24 millones de kilómetros cuadrados, más del doble que Francia, es establecer un estándar imposible para luego declarar el fracaso cuando no se cumple. Es una trampa narrativa. Y si no, miremos Estados Unidos, con muchísimos más soldados, no se ha atrevido siquiera a entrar en Irán. O sea, es absurdo decir que 2.000 soldados rusos pueden hacer frente o que están como fuerza de defensa, ¿vale? En el Sahel. Tercero, y esto es lo más revelador, se silencia sistemáticamente el papel de Francia y Ucrania en la ofensiva. Nadie ha hablado qué pintan Francia y Ucrania aquí. La pregunta que ningún medio occidental se formula es cómo es posible que JNIM, los yihadistas, y el FLA coordinaran ataques en 6 ciudades simultáneamente con una precisión que sugiere inteligencia satelital, logística avanzada y planificación a largo plazo. ¿De dónde provienen los drones que los tuareg están utilizando? ¿Quién los entrena para utilizarlos? En fin, la presencia francesa en el Sahel no terminó con la retirada militar formal, se metamorfoseó. El canciller maliense Abdoulaye Diop lo dijo sin eufemismos: no debemos pensar que simplemente enfrentamos grupos terroristas. No, esto es una guerra proxy. Lo tenía claro. Mali presentó evidencia de que Francia realizó vuelos en su espacio aéreo para recuperar inteligencia y lanzar suministros a grupos armados terroristas después de la retirada oficial de las tropas galas. No es una acusación vaga. Hay rastros de los vuelos, rastros del equipamiento y testimonios de combatientes capturados. Así que la lógica francesa es brutalmente clara. Cuando Mali, Níger y Burkina Faso expulsaron a las tropas francesas entre 2022 y 2023, el desprecio en París fue palpable. Francia perdió su esfera de influencia más valiosa en África, una región donde había mantenido control neocolonial durante más de 6 décadas a través del franco CFA, acuerdos militares asimétricos y élites políticas compradas. La creación de la Alianza de Estados del Sahel, AES, y el giro hacia Rusia representaron una humillación estratégica inaceptable para la Francia macronista.
La respuesta no se hizo esperar. Al igual que Estados Unidos utiliza a Israel como proxy en Oriente Medio, Francia utiliza a los grupos armados del Sahel, grupos terroristas, por cierto, como sus proxies. La estrategia es idéntica a la que Washington desplegó en Siria con los kurdos o en Afganistán con los muyahidines: financiar, armar y coordinar a grupos locales para debilitar al gobierno soberano y expulsar al aliado rival, en este caso Rusia. Por su parte, el analista Andrew Corico, al cual sugiero que sigáis si os interesa el mundo de la geopolítica, ha identificado con precisión los 5 objetivos que Occidente perseguía a través de esta ofensiva. El primero era derrocar el gobierno mediante un golpe rápido, el cual fracasó. El segundo era facilitar un golpe militar eliminando figuras clave. Camara fue asesinado, el futuro presidente de Malí, y este objetivo fue parcialmente exitoso. El tercero era imponer un bloqueo duradero sobre Bamako. El cuarto era aplicar la estrategia de dividir y conquistar a la AES, convenciendo a Burkina Faso y Níger de distanciarse de Malí. Y el quinto era infligir una derrota estratégica a Rusia en África Occidental, algo que está en cuestionamiento. Es decir, no se trata de estabilidad, se trata de recuperar el control a través de proxies terroristas. Sí, la participación francesa es un secreto a voces. La ucraniana es la verdadera bomba geopolítica del conflicto. Le Monde, el periódico de referencia francés, no un medio alternativo, no una web conspiranoica, ha documentado que las autoridades ucranianas están suministrando drones, esos drones que a lo mejor están pagados con dinero europeo y dinero español, por cierto, a grupos, están dando drones a grupos armados tuareg y proporcionándoles entrenamiento. Y esto no es una acusación marginal, es una confirmación del diario más prestigioso de Francia. Que, por cierto, Francia es un país aliado de Ucrania, ¿vale? La presencia ucraniana en el Sahel es una extensión directa de la guerra contra Rusia. Kiev ha adoptado una estrategia global de confrontación con Moscú en todos los teatros posibles y África se ha convertido en un frente más. La lógica es simple. Si Rusia está desplegando recursos en Malí, Ucrania los atacará allí, utilizando grupos locales como fuerza proxy, exactamente igual que hizo en Siria. Así que la conexión ucraniana transforma lo que podría parecer un conflicto regional en un capítulo más de la guerra global entre Rusia y Occidente. Y aquí reside la hipocresía monumental. Los mismos gobiernos que proclaman la defensa del orden internacional basado en normas están ya armando a filiales de Al-Qaeda, la misma organización que utilizan como pretexto para sus guerras infinitas contra el terrorismo, con tal de infligir una derrota a Rusia. El portal geoestrategia.eu ha documentado un aspecto crucial de la ofensiva que los medios occidentales han ignorado. Los insurgentes están usando la misma táctica que las fuerzas armadas de Ucrania. Incapaces de lograr la victoria en el campo de batalla, han recurrido a una campaña de información masiva. Antes de que hubiera una imagen clara sobre el terreno, ya circulaban versiones sobre ciudades tomadas e infraestructuras destruidas. JNIM, el grupo terrorista de Al-Qaeda en el Sahel, y sus simpatizantes mediáticos están llevando a cabo una operación de guerra de información para minar la moral y el estado psicológico de las tropas y la población civil. Su llamamiento a los malienses a levantar, derrocar a las autoridades militares interinas y colaborar con el grupo para instalar la Sharia forma parte de esta operación. Mientras tanto, el Africa Corps y las fuerzas gubernamentales malienses, tras repeler el ataque principal, se están reorganizando y ya han comenzado operaciones de contraataque. 4 días después de los ataques, el gobierno de Mali, cuyo colapso había sido prematuramente anunciado por los medios occidentales, anunciaba iniciativas de desarrollo y cultura. El presidente Assimi Goïta aseguraba la soberanía será consolidada. La victoria insurgente existe.
sobre todo en el espacio virtual. En el terreno, la ofensiva no logró su objetivo principal, la caída del gobierno, y las fuerzas del AES y el Africa Corps mantienen la iniciativa estratégica en las zonas claves del centro y sur del país. La narrativa del fracaso ruso omite deliberadamente varios hechos fundamentales. Primero, Rusia no está sola. El Africa Corps es una fuerza de asistencia, no de ocupación. La responsabilidad principal de la seguridad maliense recae sobre las Fuerzas Armadas de Mali y son las deficiencias de fama, las Fuerzas Armadas de Mali, en inteligencia, en preparación y en coordinación las que explotaron los insurgentes, no una supuesta incapacidad rusa. Y segundo, la fuerza unificada de la AES, la Alianza de los Estados del Sahel, es un logro sin precedentes, con 6.000 efectivos con sede en Niamey y autoridad operativa completa para desplegar tropas sin aprobación previa de los Estados Mayores nacionales. Es el tercer intento de los Estados del Sahel Central de establecer un mecanismo de seguridad conjunto y el primero que cuenta con alineación política real entre sus miembros. Rusia es el socio de seguridad preferido del AES y el equipamiento se adquiere de Rusia, Turquía, Irán y China, no de Occidente. Tercero, las derrotas tácticas no son derrotas estratégicas. Perder Kidal es un golpe significativo, pero la guerra de Sahel no se decide en una ciudad. La pregunta real es que si es el AES y el Africa Corps pueden contener la ofensiva y lanzar contraataques efectivos, algo que en estos momentos ya están haciendo, aunque no están informando los medios occidentales y es muy raro, ¿no creéis? Por último, Occidente necesita que Rusia fracase. La narrativa de la infidelidad rusa no es un análisis, es un objetivo operativo. Si los estados del AES pierden la confianza en Moscú, Occidente recupera su posición en la región. Si Rusia pierde sus 15 asociaciones militares técnicas en África, como advierte el especialista en geopolítica Korikko, la posición global de Moscú se debilita drásticamente. La apuesta es existencial para ambas partes. Pero al final, lo que está ocurriendo en el Sahel trasciende las fronteras de una región. No es solo una crisis de seguridad, es un frente más de esa guerra global, sorda pero constante, entre un orden unipolar que se resiste a soltar el mando y un mundo multipolar que exige, con creciente determinación, el derecho a decidir su propio destino. Francia, que durante más de un siglo extrajo riqueza y sometió voluntades en África Occidental, no ha aceptado su expulsión. Simplemente ha cambiado de método. Ucrania, en su guerra asistencial contra Rusia, ha exportado el conflicto al Sahel, armando a los mismos grupos yihadistas que Occidente dice combatir. Y la maquinaria mediática occidental cumple su papel, fabricar la narrativa de que Rusia no es fiable mientras oculta los hilos que conectan París y Kiev con los insurgentes. El canciller maliense lo dijo claro. Esto es una guerra proxy y en toda guerra proxy el primer frente no se libra con armas sino con historias. La historia que Occidente quiere que creamos es que Rusia ha fracasado. La realidad terca y persistente es que Occidente ha fracasado en aceptar que el Sahel ya no es suyo. La soberanía, como han demostrado otros pueblos en otros frentes de esa misma guerra global, no es un regalo que se recibe con gratitud, es el resultado de la autosuficiencia militar, de la unidad política y sobre todo de un espíritu anticolonial que se niega a doblar la rodilla. Mali, Níger y Burkina Faso lo saben. Por eso expulsaron a Francia y por eso, a pesar de la propaganda, de las campañas de desprestigio y de los intentos por sembrar la duda, no van a expulsar a Rusia. Porque, al final, cuando un pueblo decide que ya no quiere ser colonia, ninguna narrativa, por bien orquestada que esté, puede devolverlo al silencio. Así que si queréis seguir profundizando en estos temas, tenéis el enlace al artículo original de mi Substack junto con las fuentes que hemos citado. Si no conocéis mi web, voy a dedicar 10 segundos a mostrarosla para que conozcáis y os enseño el artículo por si lo queréis consultar. A ver. A ver, un segundo. No entiendo. A ver,
Esperad un segundín. A ver. Lo he conseguido, vale. A ver si quiere entrar, que parece que está perezoso. Bueno, aquí tenéis el artículo donde me explayo más sobre el tema del Sahel, por si lo queréis consultar. Ya sabéis que mi Substack es alexjimenez.substack.com. Ahí tendréis muchos más artículos que os pueden gustar. Y vamos a continuar después de este paréntesis hablando de cositas interesantes. Os comparto este post de X. Bueno, a ver si quiere. Sí. Aquí tenemos a Dani Alves, que se ha reconvertido. Según dice Cristo, me ha hecho libre. El exfutbolista ha empezado a predicar la palabra de Dios. 35.000 personas, un estadio de fútbol, un exfutbolista condenado en primera instancia por agresión sexual, absuelto después de un tecnicismo procesal y ahora subido a un púlpito diciendo que en la cárcel Cristo me hizo libre y al perderlo todo encontré a Jesús. A ver, hay que decir que Dani Alves nunca ha sido el lápiz más afilado del estuche, pero tampoco se trata de cuestionar la fe de nadie, pero nos tratamos de preguntar qué hay detrás de esta reconversión mediática y qué papel juegan ciertas corrientes del evangelismo en este tipo de operaciones de rehabilitación pública. Recordemos brevemente los hechos, porque son la piedra angular de toda la crítica legítima que podemos hacer a Dani Alves. Voy a dejar de compartir, no me apetece ver su cara. Bueno, en diciembre de 2022, Dani Alves fue acusado de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Pasa 14 meses en prisión preventiva y en febrero de 2024 un tribunal lo condena a 4 años y 6 meses por agresión sexual. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca la condena no porque declare su inocencia, sino por insuficiencia probatoria. La Fiscalía recurre al Supremo, así que el caso no está cerrado. Y esto es crucial, porque no hay una declaración de inocencia, hay una absolución técnica. Y es en este limbo jurídico donde Alves construye su nueva narrativa pública. Aquí entramos en terreno resbaladizo, pero necesario. El timing es sospechoso. La conversión y su activismo predicador comienzan justo después de su salida de prisión y de la absolución en apelación. ¿Coincidencia o no? El efecto es claro. Desplaza el foco del delito a la redención. Por otra parte, el mensaje es conveniente. Frases como Cristo me hizo libre o yo soy la prueba de que hay que tener fe funcionan perfectamente como herramienta de rehabilitación. No hablan de responsabilidad, de reparación a la víctima, de autocrítica, hablan de liberación personal. Es un relato que enamora a ciertos públicos, pero que elude la dimensión ética del daño causado. Y el escenario es masivo, donde se ha presentado y cuidadosamente elegido. No predica en una pequeña congregación, lo hace en el Metropolitano ante 35.000 personas en un evento organizado por redes evangélicas con capacidad de movilización internacional. Esto no es humildad, es marketing espiritual. Y aquí es donde la crítica debe ser más afilada, porque no va contra la fe, sino contra las estructuras de poder que usan la fe como herramienta. Según informes, Alves sigue la doctrina del telepredicador estadounidense Jimmy Swaggart. ¿Quién es Swaggart? Pues un predicador multimillonario que en los 80 fue pillado con una prostituta, así que decidió arrodillarse en cámara llorando, pidió perdón y siguió predicando. Su modelo es claro: pecado público, arrepentimiento espectacular y continuación del negocio. Eso no es tecnología.
es guión, es puesta en escena. Muchas corrientes del neopentecostalismo contemporáneo operan con lógicas corporativas, buscan figuras mediáticas para amplificar su mensaje, ofrecen la redención express a cambio de visibilidad, construyen relatos de transformación personal que despolitizan el pecado, ya no importa lo que hiciste, importa que ahora eres un hombre nuevo. Y esto no es cristianismo histórico, es una tecnología de rehabilitación de imagen con vocabulario y parafernalia religiosa. Un dato revelador es que la Archidiócesis de Madrid emitió un comunicado distanciándose del evento de Change 2026, aclarando que no tenía vinculación con él y que no se había contado con sus canales ecuménicos. Cuando hasta la Iglesia institucional marca distancia, es que algo huele mal, algo huele muy mal. Este caso no es aislado, forma parte de un patrón global, ya que figuras públicas acusadas de abusos, corrupción o delitos graves, en el momento de mayor presión mediática, justamente, qué casualidad, que encuentran a Dios, y estas congregaciones que los acogen no por disculparlos, sino por el interés mutuo. Ellos ganan legitimidad y la congregación gana audiencia. Es un relato que invierte en la víctima y el victimario. El que sufrió el daño queda silenciado y el que lo causó se convierte en testimonio de esperanza. Esto no es evangelio, esto es instrumentalización de la religión, ¿vale? No se trata de negar que alguien pueda cambiar, por supuesto que no. Se trata de exigir que el cambio incluya responsabilidad, no solo narrativa. La fe puede ser un camino de transformación genuina, tal vez, para los que sean creyentes, pero cuando se convierte en un escudo mediático, cuando se usa para eludir la rendición de cuentas, cuando se alía con estructuras de poder que priorizan el espectáculo sobre la justicia, entonces deja de ser espiritualidad y se convierte en tecnología de control simbólico o prostitución de la religión en favor de intereses, ¿vale? Dani Alves tiene derecho a creer, por supuesto. Las congregaciones tienen derecho a acogerle, pero nosotros tenemos también derecho a preguntar a qué precio y en nombre de qué. Y también en silencio de quién. Porque si la redención no pasa por la verdad, la reparación y la humildad, no es redención. Es marketing y instrumentalización. En fin, yo dejo esta reflexión y si queréis dejarme algún comentario, estaré encantado de leerlo y de contestarlo. Damos con otra noticia. Ya sabéis que ahora estoy emitiendo los directos en Kick y en TikTok y subo el falso directo los domingos a mi canal de YouTube, ¿vale? Porque lo sepáis. Vamos allá. A ver, ¿qué dice Diario Socialista? A ver qué nos cuenta Diario Socialista. Estados Unidos presenta mayores tasas de muerte por malnutrición que Cuba, Corea del Norte y Vietnam juntos. Vaya, vaya, curioso, curioso. Bueno, no quiero... Vamos a ir al grano, ¿vale? Vamos a ir sin anestesia. Estados Unidos tiene una tasa de muerte por malnutrición más alta que Cuba, Corea del Norte y Vietnam juntos. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el Global Burden of Disease. 2,9 muertes por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos frente a 1,7 en Corea, más 0,5 en Cuba y más 0,3 en Vietnam. Esto suba 2,5, ¿vale? El mundo libre pierde contra los enemigos que llevan décadas asfixiando. O sea, Cuba y Corea del Norte, con un bloqueo tremendo, tienen unas tasas de mortalidad más bajas que Estados Unidos. En fin, parece que el mundo libre pierde contra los enemigos que se han buscado. En fin, parece que no es un error estadístico porque es un sistema. Mientras Washington presume de democracia y libertad, su clase trabajadora muere por deficiencias nutricionales evitables. Cágate, el primer país del mundo, dicen. Ancianos que eligen entre medicinas y comida. Comunidades afroamericanas atrapadas en desiertos alimentarios. Veteranos de sus guerras infinitas durmiendo en la calle. 33.000 solo en Estados Unidos. Pero ojo que el dinero sí llega. 1,5 billones de dólares para el presupuesto militar en 2027. Para bombas, sí. Para comer, no. Esa es la esencia del imperialismo. Acumular capital en casa mientras exporta miseria fuera y luego vende su modelo como el único posible. Cuba, bajo bloqueo 60 años, tiene mejor alfabetización,
menor mortalidad infantil y esperanza de vida comparable. Vietnam, arrasado por el agente naranja, hoy alimenta a su pueblo mejor que la mayor potencia agrícola del planeta. Corea del Norte, sometida a sanciones brutales, sigue por debajo de Estados Unidos en muertes por hambre. La conclusión: no es cuestión de recursos, es cuestión de prioridades. El sistema estadounidense no falla al alimentar su pueblo. Funciona exactamente como fue diseñado: transferir riqueza hacia arriba, externalizar costes hacia abajo y culpar al individuo de su propia supervivencia. Así que, la próxima vez que escuches a un analista de turno hablar de estados fallidos, pregúntale cuántos cuerpos hacen falta para que un imperio sea considerado fallido. Porque si morir de hambre en el país más rico de la historia no es fracaso, entonces la palabra fracaso no significa nada. Esto no es crítica antiamericana, es materialismo puro y duro, y el materialismo duele, pero es la única herramienta que tenemos para no tragarnos el maldito relato que nos tratan de vender, ¿vale? Y continuamos con Diario Socialista, porque el gobierno de Milei se ha subido un 123% el sueldo. Un 123, yo creo que lo hicieron a voleo, porque un 123, ¿vale? Totalmente arbitrario, podrían haber buscado algún criterio o algo, bueno. Nos lo subimos un 123%, con dos narices. Bueno, como decía, vamos a hablar un poco de Argentina, de Milei, de una frase que muchos repitieron como si fuera genialidad. La dijo él: hacer dinero sin dinero. Pues ya está, ya sabemos qué significaba. Hacer dinero sin dinero es imprimir decretos que te suben el sueldo un 123%. No era magia, no era economía libertaria, era lo de siempre, el robo institucionalizado. Con firma, sello y boletín oficial. Así que vamos con los números, porque los números no mienten, aunque los políticos lo hagan. Según el decreto 931 del 2025, firmado por el jefe del gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, la cúpula del Poder Ejecutivo argentino se ha aprobado una subida salarial del 123,8% en apenas 5 meses. ¿A quién beneficia? Pues a más de 500 altos cargos, que son ministros, secretarios, directivos y directivos de empresas públicas. ¿Cuánto cobran ahora? Pues los ministros en torno a 8 millones de pesos. Los subsecretarios de Estado, 3,2 millones, bueno, entre 3,2 a 7,3 millones, los subsecretarios de 2,9 millones a 6,7 millones, y ojo al detalle, el propio Milei dijo que él era al que peor le fue porque mantuvo su sueldo sin tocar. Qué gesto tan heroico, porque mientras firma el decreto que blindaba a todo su equipo, él se mantuvo el sueldo. Eso es que debía demasiados favores, pero esperad, porque viene lo mejor. Justifican esto como un sinceramiento para otorgar valor a quienes ocupan cargos de responsabilidad. Y hasta se atrevieron a decir que el sueldo de ministro no alcanza para vivir. ¿No alcanza para vivir? ¿En qué país viven estos señores? Porque en la Argentina real, el pueblo trabaja 12 horas para llevar comida a la mesa. En la Argentina real, las jubilaciones se han convertido en limosnas. En la Argentina real, la inflación acumulada entre 2024 y 2026 fue del 144%, y los salarios generales han perdido poder adquisitivo a marchas forzadas. Pero claro, para un ministro no alcanzar para vivir significa no poder comprarse el tercer coche o no poder irse de vacaciones a Miami. Esa es la brecha, esa es la estafa. Milei llegó prometiendo motosierra, ajuste, y durante meses el relato fue impecable: recortes, despidos, ataque a los privilegios del Estado, pero resulta que la motosierra solo recortaba hacia abajo. Porque cuando toca blindar a los suyos, el libertario más furibundo se convierte en el burócrata más generoso de la historia. No hay equilibrio fiscal que valga cuando se trata de la cúpula. El decreto incluso condiciona los aumentos a la preservación del equilibrio fiscal. Lo que en la práctica significa: primero cobramos nosotros, si sobra ya veremos los demás. Esto no es austeridad, esto es clasismo con discurso de startup. Y lo más grave, que ni con este saqueo interno consigue lo que dice buscar. La deuda con el Fondo Monetario Internacional sigue ahí, la inflación también, la pobreza se dispara. Entonces, ¿para quién narices gobiernan? ¿Para el pueblo argentino o por los acreedores internacionales y su propia casta?
porque esto no es un fenómeno argentino, es un patrón imperial. Milei no es un loco simpático, es la punta de lanza de un proyecto global. Ajustar a los pueblos para pagar a los fondos buitre, y para eso necesitan dos cosas. Desmovilizar, que la gente esté demasiado ocupada sobreviviendo como para organizarse, blindar a su equipo, que nadie en la cúpula dude, porque todos tienen el bolsillo lleno. El Fondo Monetario Internacional no exige que los ministros cobren menos, exigen que el pueblo consuma menos, y Milei, como buen gestor del capital transnacional, cumple. ¿Os suena? Grecia en 2015, España en 2010, Chile posestallido, siempre el mismo guión. Se vende la emergencia como excusa para transferir riqueza hacia arriba, mientras se culpa a los de abajo de vivir por encima de sus posibilidades. Así que volvamos a esa frase, hacer dinero sin dinero. Al principio sonaba como a enigma libertario, a economía disruptiva, ahora ya no hay misterio. Hacer dinero sin dinero es crear valor de la nada mediante el poder del Estado. No es magia, es decreto. Es imprimir normas que transfieren recursos públicos a cuentas privadas. Es decirle al pueblo, tú produces, yo dispongo. No es magia, son tus impuestos. Y fíjate la crueldad simbólica. Mientras el consumo de carne de burro se normaliza en algunas provincias argentinas, si habéis oído bien, en el quinto país agroexportador ganadero del mundo, la élite política se asegura un sueldo que duplica sus ingresos en meses. Esto no es gestión. Y lo más triste, mucha gente votó esto creyendo que era romper el sistema, pero el sistema no se rompe subiendo sueldos a los de arriba, se rompe organizando a los de abajo. Entonces, después de escuchar todo esto, ¿qué hacemos? Pues lo primero, no tragarnos esta basura de relato, ni el de Milei, ni el de cualquier otro que venda austeridad mientras se blindan los suyos. La coherencia no se mide en tweets, se mide en decretos. Segundo, hay que recordar que la política no es un espectáculo, es una disputa material. Y mientras discutimos sobre gestos, colores o frases ingeniosas, ellos firman transferencias millonarias. Lo tienen claro. Tercero, hay que construir alternativas reales, no desde el insulto fácil, sino desde el análisis riguroso, la organización popular y la solidaridad de clase, porque el pueblo argentino no necesita que le expliquen por qué no alcanza el sueldo de un ministro. Necesita que alguien pelee para que les alcance el suyo. Así que ahora os toca a vosotros, a los que estáis viendo el vídeo y el directo, si creéis que la antipolítica libertaria es solo una marca para gobernar para los de siempre. Yo tengo clara la respuesta. ¿Vosotros qué pensáis? Bien, vamos a revisar un tuit del compañero Ariel Sabata. Perdón, Oriol Sabata. No sé si... Bueno, creo que es Sabata, sí. No sé si pronuncio bien su apellido, pero bueno, si algún día ve mi directo, espero que me corrija. Bueno, está bloqueado porque Podemos le ha bloqueado para que no se vea, pero creo que lo podremos ver. Sí. Este es el tuit de la discordia. Bueno, supongo que lo habrá visto mucha gente. No sé, voy a intentar hacerlo un poco más grande por si... Nada, sería igual de pequeño. Esperad a ver si... Ahora no encuentro el zoom. Es que estoy utilizando otro navegador y ahora no sé cómo se pone el zoom. Bueno, pero yo creo que lo habréis visto. Vamos al ajo. Hay que ser claros y vamos a ser brutales y sin anestesia, porque ya sabéis que eso a nosotros no nos va. A mí me importa, la verdad, una mierda con quién se acueste un político, aunque a ellos le dan mucha importancia. Y si necesitáis que os lo diga más alto, pues lo puedo volver a decir. Me importa exactamente lo mismo que me importa si desayuna café o té, si le gusta el fútbol o el baloncesto, o si cree en los horóscopos. Me importa una mierda, nada, cero. Cuando un candidato convierte su orientación sexual, su identidad de género o su vida íntima en el eje central de su propuesta política, no está haciendo visibilidad. Está haciendo marketing identitario. Y el marketing no transforma estructuras, vende productos. El movimiento LGTB original nació como una lucha material contra la persecución policial, contra la criminalización, contra la exclusión laboral y sanitaria. Era una lucha de clase, aunque no se nombrara así.
Hoy, en cambio, vemos a partidos que ponen la bandera arcoíris en su logo mientras recortan sanidad pública, mientras bombardean y tienen a familias viviendo bajo puente y se permiten usar la sexualidad como escudo moral para no tener que rendir cuentas sobre políticas materiales. Decidme qué va a hacer un político con los desahucios, con los salarios de miseria, con la precariedad laboral, con la deuda externa, con la OTAN, con los tratados de libre comercio, si su respuesta es yo soy X, Y o Z. No me estás respondiendo, me estás distrayendo. La orientación sexual no es un programa económico, la identidad de género no es una política exterior y quien te venda que sí, o es un ingenuo, o te está tomando el pelo. Cuando le llaman izquierda, reduce la política a etiquetas personales. Está aceptando la regla del neoliberalismo. El sistema dice, no me importa quién eres, siempre que no toques mis beneficios. Cuando la llamada izquierda reduce la política a etiquetas personales, está aceptando las reglas del neoliberalismo. El sistema dice, no me importa quién eres, siempre que no toques mi beneficio. Y mucha gente que se dice progresista responde, pues yo solo quiero que me reconozcan quién soy, sin tocar tu beneficio. El capitalismo no tiene problema con que dos hombres se besen en un anuncio de Coca-Cola. Tiene un problema con que los trabajadores se organicen. Y si tu lucha se queda en plano simbólico, sin cuestionar la propiedad, la producción, la distribución de la riqueza, estás jugando en su campo. Sí, he dicho lo que muchos nos atreven a decir. Lo íntimo debe seguir siendo íntimo, no por vergüenza, por dignidad. Cuando conviertes tu vida sexual en tu credencial política, estás aceptando que lo que eres vale más que lo que haces. Y eso es peligroso, porque abre la puerta a que mañana otro político use su heteronormatividad como mérito. Vamos a empezar a preguntar a los candidatos con quién se acuestan antes de votarles. ¿Vamos a exigir cuotas de diversidad en lugar de exigir derechos universales? No. La política no es un casting de identidades, es una disputa por el poder material. Si quieres hacer política crítica, pregúntate, ¿este político defiende los intereses de quienes producen la riqueza o de quienes la acumulan? ¿Cuestiona las estructuras imperialistas que saquean al sur global? ¿Propone medidas que redistribuyan el poder o solo gestiones que suavicen la desigualdad? ¿Se alía con los movimientos populares o con las élites progresistas que hablan bonito? Eso es lo que importa. Lo demás, con perdón, es ruido. Que hagan bandera de su sexualidad no es lamentable por la sexualidad en sí. Es lamentable porque convierten una cuestión de libertad personal en una estrategia de distracción colectiva. Y en un mundo donde el 1% posee más que el 99% restante, donde se bombardea en nuestro nombre y se precariza nuestra vida, gastar energía política en discutir etiquetas identitarias no es progresismo, es lujo. Y el lujo en política lo pagamos siempre los de abajo. Así que sí, me da igual con quién se ha puesto un político, me importa y mucho a quién represente cuando legisla. Así que, pues creo que con esto ya queda bien claro el posicionamiento. Y hemos llegado al final del directo. Lo he hecho más rápido de costumbre. Hoy no hemos visto vídeos cortos, pero no quería alargarme más de una hora. Antes de cerrar, quiero dejaros con una idea corta y clara. Os voy a compartir este vídeo para que lo veáis. Espero que YouTube cuando lo suba no me censure, pero tenéis que verlo. A ver si quiere cargar. Quiero que toques ese dinero. Me lo he ganado. No quiero que puedas acercarte a ese hombre. Papá, por favor. Te digo que no te acerques a él. Papá, escúchame. No me has oído. No vuelvas a acercarte a él. Sony tiene razón. Los obreros son todos unos pringados. Se equivoca. No hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony. Entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro. Tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere igual que a ti en el autobús. Es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sony no le quieren miedo. Es muy distinto. Bueno.
Como reza el vídeo, la frase, el obrero es el auténtico tipo duro. No el que presume de músculo en redes, no el que grita más fuerte en un debate, no el que firma decretos desde un despacho con aire acondicionado. El tipo duro es quien se levanta a las 5 cuando el cuerpo pide cama, quien aguanta 12 horas de pie, de sol, de frío, de turno de noches, quien vuelve a casa con las manos cansadas y aún tiene energía para cuidar de los suyos, quien a fin de mes hace cuentas para que llegue todo y a veces no llega. Ese es el resistente, ese es el que sostiene el mundo y sin embargo el sistema le dice que es poco cualificado, que no se adapta, que debería formarse más, como si el problema fuera él y no un modelo que exprime su vida para generar beneficio ajeno. Hoy, en un mundo obsesionado con la imagen, con el postureo, con la marca personal, recordemos esto. La verdadera fortaleza no se exhibe, se ejerce. No está en el discurso, está en la rutina, en la dignidad silenciosa de quien trabaja, produce, cuida y resiste. Así que la próxima vez que alguien hable de héroes, preguntad, ¿quién pone el cuerpo cada día? ¿Quién hace que esto funcione? ¿Quién, cuando todo falla, sigue ahí? Ese es el tipo duro. Y merece más que aplausos. Merece poder, merece decisión, merece un mundo a su medida. Así que muchas gracias por estar hoy aquí, por escuchar, por debatir, por no bajar la guardia. Si este mensaje os resuena, si creéis que hace falta más voz crítica, más independencia, más verdad incómoda, ya sabéis cómo apoyar este proyecto. Sin intermediarios, sin algoritmos, directo. Nos vemos en el próximo directo y recordad, la lucha no es un espectáculo, es construcción.